mono ambiente. Vendida, De mono ambiente. vendida, sacate Bueno, la camiseta. 13 años diciendo lo mismo. Y sigo también. Perdón, estamos acá en Mono Ambiente. Mono síganos. Ambiente, Mono Ambiente nuestra casa en común. Radiográfica, nos fuimos a nuestra casa común. Y venimos hablando de la encíclica Laudato Si. Antes de darte pie para la lectura, ya tenemos a nuestro entrevistado en conexión. Veníamos hablando de la encíclica Laudato Si, de los usos de la tierra. La semana pasada hablamos también de los diferentes términos de la agroecología, Agricultura periurbana, la agroecología. Y queríamos justamente a través de este reportaje seguir avanzando un poquito con ese tema que nos quedó del otro día. Exactamente, y tenemos en conexión telefónica a Gonzalo Párez, él es jefe de la Agencia de Extensión Ituzaingó de la Estación Experimental Agropecuaria del AMBA, del INTA, ¿sí? Que bueno, vamos a conversar con él. ¿Cómo andás, Gonzalo? Acá estamos con Rodrigo, con Fernando. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Gracias por atendernos, sabemos que estás con mil cosas, pero bueno, queríamos conversar un poco sobre el trabajo que están haciendo y el que no les están dejando hacer también. Buenísimo. Bueno, fenómeno. Ahí estoy dispuesto a contarnos. Contanos, ¿qué hacen las estaciones experimentales del INTA? Bien, el INTA tiene estaciones experimentales en todo el país. Es como, por decirlo de algún modo, la pata territorial. El INTA tiene institutos de investigación, que la mayoría están ahí en lo que es el INTA, que le llaman el INTA de Castelar, entre Ituzaingó y Hurlingham, y después tienen las estaciones experimentales donde se desarrollan algunas investigaciones, sobre todo adaptación de técnicas, por ejemplo. Desarrollan una variedad de arroz y la prueban en esas estaciones experimentales, y de ellas dependen las agencias de extensión, que es donde están los técnicos que trabajan con grupos de productores, de huerteros, de productores de distintas escalas y demás en todo el país. Eso es un poco lo que hacen las estaciones experimentales. Nosotros en el AMBA trabajamos en los 40 distritos del conurbano, con producciones desde las más urbanas, las huertas urbanas y otras producciones que se hacen en la zona bien urbana, incluyendo Capital, ¿no? La Cava, y con producciones periurbanas también se trabaja mucho, con todo lo que es producción hortícola, producción de flores. Pensemos que en estos distritos más a las afueras del Gran Buenos Aires es donde se produce la mayor parte de la verdura que se consume en todo el país. Gonzalo, una pregunta. Dentro de esa producción así periurbana que ustedes manejan ahí, el tema agroecológico, ¿qué tanta incidencia tiene, digamos? Digo, desde el punto de vista de la práctica de ustedes, ¿no? Hacia los productores. Numéricamente, no, claramente la producción agroecológica no es mayoritaria. Uh-huh. Hay muchas organizaciones de productores del periurbano que se están volcando a la producción agroecológica por distintos motivos, por motivos económicos, porque es una producción que no depende tanto de insumos importados o de insumos que se pagan a valor dólar, pero también por una convicción de estar produciendo un alimento más sano. Nosotros en el INTA, al menos desde que se creó nuestra estación experimental, inclusive antes los que veníamos trabajando en el programa Pro Huerta, ya veníamos hablando de la importancia que tiene de trabajar en producción agroecológica en entornos urbanos, con las problemáticas que sabemos que tienen las zonas urbanas de contaminación, por ejemplo, pero no desconociendo que para producir adentro de la ciudad no tenés como mucha más alternativa que producir sin agroquímicos, ¿no? Porque tenés a gente viviendo muy cerca donde produce. Exacto, sí, tu propia familia, digamos, muchas veces, ¿no es cierto? Claro, Sí. Tal cual. Sí, Digo, sí. antiguamente cuando se creó el programa Pro Huerta en el año 1990 se hablaba de producción orgánica, todavía ni se hablaba de producción agroecológica. Claro. Después entendimos que la producción agroecológica tenía como una conceptualización diferente, incluía aspectos sociales, políticos, económicos, es como no es solamente una ley como la de productos orgánicos que te prohíba producir con determinados insumos.
¿Y cómo vienen ahora ustedes? Sabemos, pero es importante que quienes nos escuchan lo sepan un poco mejor. ¿Cómo Sí, viene el tema del INTA y cómo viene el tema de ustedes en particular dentro del INTA y del INTA en general, digamos, ¿no? Sabemos que estamos... bien. Sí, estamos mal, Sí, sinceramente. ¿Para qué vamos a andar con vueltas? El INTA a nivel nacional viene sufriendo pedidos de ajustes en forma permanente. Quieren modificar la autonomía que tiene el INTA. Tiene autonomía como las universidades, ¿no? Que tienen su propio órgano de gobierno y manejan su presupuesto, que lo tienen asignado por ley. El INTA en ese sentido es similar, y el gobierno nacional quiere modificar ese consejo directivo, ese órgano de gobierno, donde están representados los productores, algunos productores, ¿no? Sobre todo los que tienen las organizaciones más grandes de productores. Están Facultad de Agronomía y Veterinaria y representantes del gobierno. Lo quieren modificar para que los representantes del gobierno pasen a tener mayoría. claro. Podrían modificar, por ejemplo, reducir cantidad de personal o modificar presupuesto muy fácilmente. La verdad que es un organismo, el INTA, que ha trabajado mucho desde los 70 años hace que se creó, con mucho reconocimiento en todo el país, y hay mucha preocupación. Paralelamente, este gobierno tiene un proyecto político para el INTA en cuanto a la política agropecuaria, de que el INTA se oriente a la productividad agropecuaria, sobre todo pensando en los productos para la agroexportación, los productos principales de las commodities principales, ¿no? La principal producción agropecuaria para exportación. Quieren orientarlo exclusivamente a eso y que deje de hacer trabajos más vinculados a, por ejemplo, ellos le llaman a cuestiones sociales que se hacía a través del ProHuerta, Claro. y claramente hay líneas de trabajo que se van disminuyendo o abandonando, ¿no? Como todo lo que es la agroecología o la agricultura familiar. Se había dicho en Lamentablemente, algún momento que querían incluso, por ejemplo, cerrar el lugar donde están ustedes, ¿no? sí, la estación experimental agropecuaria nuestra ya se tomó la decisión de cerrarla, Ah, ya... con lo cual sí, ya se tomó esa decisión y ahora están en proceso de ver a dónde reubican a la gente, a los trabajadores que trabajamos ahí. Nosotros tenemos no solo gente trabajando ahí cerca del INTA de Castelar, sino en 9 agencias de extensión en todo el conurbano, y están en proceso de ver en qué otra área nos mandan a trabajar, pero la Claro. estación experimental se cierra. En Gorina hay, Como también, ¿no? En Gorina hay ¿cómo? en Gorina hay como una En agencia. Corina tenemos un convenio, hay algunos eh, compañeros trabajando ahí, hay agencia de extensión en La Plata, claro. en San Vicente, en Avellaneda, en fin, estamos en ese momento. El gobierno quiere eliminar 1.500 trabajadores del INTA, reducir, y lo están haciendo por ahora fueron retiros voluntarios o jubilaciones que no se recuperan, vacantes de gente que se jubila que no se recuperan, o gente que renuncia, como está pasando en muchos organismos públicos, en los hospitales, en las universidades, que la gente se cansa y busca trabajo en otro lado. Claro. Así que es una situación bastante complicada. La verdad que nos preocupa también que el INTA deje de algún modo sin el asesoramiento técnico, sin el acompañamiento a todo el AMBA, porque eso es lo que va a suceder. No es que todo lo que hacíamos en el AMBA lo va a tomar otra área de INTA, no, aparentemente no lo van a tomar. Claro. Así que, y vienen, por ejemplo, ProHuerta y Cambio Rural, que eran los dos programas de extensión más difundidos, ya se cortaron desde el año pasado. Claro, bueno, es una situación complicada, como la mayoría de los organismos públicos también, algunos todos más chicos que el INTA, ¿no? Yo estoy en el Servicio Geológico Minero Argentino, el SEGEMAR, y que también es un organismo así nacional, y la situación es fea, y la gente que está en el INTI también, y Sí, así sí, que, sí. pero Desde el bueno, CONICET también, sí, sí. sí, estamos esperando el decretazo de Sturzenegger, ¿no es cierto? Todos, Sí, pero sí, tal bueno. cual.
la solidaridad nuestra con el INTA, que es un organismo importantísimo para nuestro país, y en particular dentro del INTA la actividad que ustedes hacen es especialmente más importante todavía que la que hacen muchas estaciones experimentales, que están sí más vinculadas al modelo sojero, pero el caso de ustedes es lo más importante, yo diría, desde afuera lo digo, de lo que hace el INTA, digamos, en relación con la gente, es fundamental, y no por algo no por algo lo están tratando de desarmar claramente desde el gobierno, ¿no? Así que bueno, esperemos que la solución no sea tan terrible y que podamos seguir avanzando un poco con ustedes también, ¿no? Exactamente, la verdad que sí, es tremendo, y por ahí pensaba mientras lo escuchaba a Gonzalo, digo, el trabajo que hacen en las unidades experimentales justamente en esta zona no es la más apoyada, porque han salido justamente los grandes productores agropecuarios a defender, pero otras áreas del INTA. Claro. Así Sí, que es lo que tremendo eso. pasa es que como yo lo que vengo diciendo, y también un poco, si querés, haciendo autocrítica de algunas cosas que pasaron, sobre todo hacia fines del gobierno anterior, ¿no? Por ejemplo, el Pro Huerta, que era un programa con 34 años de historia, con mucha presencia territorial, con aportes concretos de insumos, de semillas, de aves, de proyectos para muchas comunidades donde trabajamos. Ya se venían de algún modo, son programas que ya venían sufriendo de algún modo faltas de presupuesto, achiques y demás, y bueno, ya este gobierno directamente lo discontinuó, ¿no? Entonces, toda esa población de algún modo a la que estábamos vinculados, como que empezás de algún modo a alejarte porque no tenés los recursos para hacerlo, lamentablemente. Entonces, de todas maneras, creo que si uno quiere hacer una visión, si querés, más crítica, evidentemente, esto de la agricultura urbana y periurbana, para un organismo como el INTA, y como que no termina de ser, como vos decías, algo muy importante. Es algo más, pero por ahí no se le da la importancia que tiene, y en realidad, históricamente, todas las ciudades tuvieron gente produciendo alimentos adentro y alrededor de la ciudad, pero eso no es un invento del INTA, ¿no? Eso pasó a través de la historia de la humanidad. Cualquier cultura ha tenido producción cercana a las ciudades, y es necesario apoyarla, fortalecerla y darle medios para que sean posibles, ¿no? Claro, sí, todo lo que hacía Cuando Pro vos Huerta era el tema de justamente vos lo dijiste, ¿no? Todo el apoyo efectivo, concreto que daba el Pro Huerta a los productores era notorio, eso era muy importante. Mucha gente no hubiera podido hacer nada si no hubiera tenido ese apoyo. Y ahora, sí, en la medida que se caiga eso, hay que ver cómo sigue esa gente también, ¿no es cierto? sí, tal cual, así es. Bueno, Eh, la verdad que tremendo todo, Sí. tremendo todo. Sí, no, es como que da ganas de salir y Sí. abrazarnos, básicamente. Veníamos más contentos con la Sí. encíclica, pero ahora los bajoneamos un Sí, no, poco de no, pero vuelta. es la realidad que vivimos también en las universidades, en todos lados justamente, pero está bueno ponerlo en agenda, charlarlo, contarlo y que nos enteremos, porque esto que decía Gonzalo, también falta a veces difusión y apoyo desde todos lados, ¿no? Conocer todo lo grande que se está haciendo en estas agencias. Exacto. Así que bueno, Gonzalo, sí, sabemos que estás corriendo, no sé si querés contarnos algo más antes del cierre. no, digo, vos en la previa del programa, cuando charlábamos, me hablaban de, bueno, de la situación de donde están la zona de ustedes, la cuenca Matanza-Riachuelo, algunos problemas de contaminación y demás. Y nosotros sabemos que, obviamente, la producción agroecológica no es que soluciona todos los problemas, hay lugares muy conflictivos desde el punto de vista de la contaminación, pero también está comprobado, más que científicamente, que cuando vos trabajás con grandes aportes de materia orgánica al suelo y demás, de abono y demás, podés producir de forma agroecológica, aún en entornos complicados, ¿no? Inclusive a veces llegando a decir, bueno, la tierra que hay no la uso y produzco arriba de eso, armo canteros, sistemas de cultivo que Exacto. los relleno con buen suelo y puedo cultivar. O sea, hay, digo también para animar a los que nos escuchan, vecinas, vecinos del conurbano, a que a veces con pequeños espacios, aunque estén complicados, se le puede encontrar la vuelta para producir, sin desconocer que algunos lugares son, no sé si
si tu lugar se inunda por el desborde de un arroyo con 1 metro de agua, y bueno, ahí es más complicado, no lo vas a resolver una huerta. Pero ustedes estuvieron Pero trabajando sí, cosas de hidroponía también, por ejemplo. sí, el tema de la hidroponía está bastante de moda, el INTA lo está trabajando, es una tecnología que no es agroecológica, claramente, porque depende de insumos químicos, no solo de insumos químicos, ¿no? Cuando vos ves cómo se produce en hidroponía, se utiliza mucho plástico, Claro. sistemas de Claro, cultivo Sí. totalmente. muchos derivados del petróleo, en fin, no es un sistema barato, ni libre del uso de agroquímicos, Claro. al menos de fertilizantes. Le hacen mucha propaganda porque se usa menos agua que en un cultivo normal, eso es cierto, se ahorra agua. Creo que tiene también alguna cuestión vinculada a la modernidad, que estamos muy alejados del trabajo en la tierra, ¿no? No queremos Entonces, lavar la lechuga, básicamente. entonces, o lavar o ensuciarnos las manos Claro. produciéndola. Tal Entonces, cual. producir en un sistema así que parece tan aséptico, a veces parece atractivo. De todas maneras, es una técnica que en algunas circunstancias sirve, pero no creo que sea algo que a nivel popular se pueda difundir demasiado, porque es bastante costoso hacerlo. Claro, muy buen aporte eso también. Sí, muy interesante. Muy sí. interesante verlo desde ese modo. Bueno, Gonzalo, sabemos que estás, como decíamos, corriendo de un lado a otro. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido el teléfono y bueno, por supuesto el espacio queda disponible también para poder compartir otras cosas que vayan trabajando desde el INTA. Fantástico. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias Gracias a a vos. vos. Un abrazo. Un abrazo grande. Buenas tardes. Nos vemos. Estábamos conversando con Gonzalo Pare, jefe de la Agencia de Extensión Ituzaingó de la Estación Experimental Agropecuaria del AMBA.